Los temas importantes, de actualidad, lo novedoso para la gente y hasta lo trivial que de pronto puede ser muy interesante, lo abordamos aquí, en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. Quédese con nosotros. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista de La Paz Times. Continuamos en esta cobertura mientras nuestro director general, el periodista y comunicador Medardo Alfaro, se encuentra en la República de China. Es un honor, un privilegio poder conducir este espacio para poderles continuar con la programación exclusiva y de calidad que La Paz Times, a través de sus multiplataformas, de este programa y de todas esas redes sociales que usted observa en este momento en su pantalla, le animo, siga, ingrese a cada una, dele seguir, manténgase informado, porque todo el equipo de periodistas y comunicadores de este grupo de comunicación, todo el día la noticia no para y La Paz Times mantiene informada a toda su comunidad en las diferentes multiplataformas de redes sociales. En esta oportunidad doy la bienvenida, es un honor, un privilegio contar con el abogado y notario de la República, el doctor Arturo Méndez Azahar, un profesional de las ciencias del derecho, de las ciencias penales, un conocedor, investigador en el área de las ciencias penales, docente universitario, investigador académico, una persona que ha ejercido su carrera de una manera impecable en nuestra República y que también ha cosechado triunfos internacionales. Doctor Arturo Méndez Azahar, muchas gracias por aceptar la invitación de la entrevista de La Paz Times. Bienvenido y bendiciones hacia su tierra natal en el norte de nuestra República de El Salvador. Gracias, Ricardo. Gracias por esos conceptos, pues de alguna manera quizás un tanto inmerecidos, porque no somos más que un salvadoreño que orgulloso de todo lo que nos está pasando, pues nos hemos convencido de que somos un ejemplo para la humanidad. Y como que no, pues miren nuestro director dónde anda, ¿no? De manera de que, gracias de nuevo por la oportunidad. Un atento saludo a toda la audiencia de La Paz Times. Un atento saludo para usted, Ricardo. Y de veras, pues con todo ese entusiasmo, aquí estamos de nuevo, a la orden. Doctor Méndez Azahar, hemos compartido durante muchos años, hemos aprendido también de todo su doctrina, sus consejos jurídicos, cómo usted aplica la tecnojurídica para ilustrar a la población. Y en esa disposición, pues hemos considerado pertinente que usted ilustre a todos nuestros televidentes y cibernautas sobre la solicitud de antejuicio que presentó el señor Fiscal General de la República, el licenciado Rodolfo Antonio Delgado Montes, en la Asamblea Legislativa en la última sesión plenaria de la semana que se ha desarrollado para solicitar un procedimiento constitucional sobre el diputado Eric García. ¿Pudiera usted orientarnos por qué tiene que llegar el Fiscal General de la República presencialmente a la Asamblea Legislativa y hacer del conocimiento de el señor presidente de la Asamblea para que se inicie todo un protocolo, todo un procedimiento? Sí, muy bien, Ricardo. Como decía, nosotros los salvadoreños somos muy inquietos. Estamos desarrollando nuestro proceso democrático de una manera bastante acelerada y muy característica para nosotros. Y pues aquí
Cada 24 horas cambian las cosas y lo que ayer fue parece que es historia, porque a las 24 horas siguientes los salvadoreños estamos escribiendo un momento diferente. Y hoy nos encontramos ante esta realidad de tener que someter a otro funcionario a ese instituto constitucional que es el antejuicio. Un poquito de historia, lo más resumido posible. En 1983 la Constitución previó de que había como que cubrir con una aureola de pureza a los funcionarios, a las personas naturales que ejercieran las funciones públicas de los órganos fundamentales de nuestro país. Porque presumíamos de que iba a llegar solo gente honesta y que ellos, fieles en el cumplimiento de su deber que les impone la Constitución, en algún momento determinado iban como a lastimar intereses concretos, poderes reales, especialmente económicos, ya no digamos físicos, ¿no? Y no solo nacionales, sino que también internacionales. Entonces, esta responsabilidad de los funcionarios públicos es bastante dramática, y cuando uno desempeña un cargo público, pues se ve expuesto a represalias. Siempre que esas represalias sean injustas y fueran en abuso del poder real que tienen diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, entonces hubo un sector que entendió que había que cubrir a esos funcionarios de ciertas garantías para que estuvieran tranquilos, que en el cumplimiento de su deber pues no iban a sufrir represalias. Desgraciadamente, especialmente la historia de 1990, estos últimos 30 años, pues llegó lo peor de nuestra sociedad, y eso pues rebasó lo que la Constitución, lo que el constituyente de 1983 previó. Yo nunca estuve de acuerdo con el antejuicio ni con el fuero constitucional. Si en verdad, cuando un salvadoreño asume una responsabilidad de gobernar a sus semejantes, pues tiene que correr todos los riesgos que sean necesarios. Y especialmente si se porta bien, pues entonces no tiene ningún problema, no hay nada que temer. Pero ahí tenemos de que a partir de 1990 llegó lo peor de la sociedad salvadoreña, y a base de maletines negros, para citar pues un elemento que ya es del dominio popular, pues se compraron una serie de voluntades que obligaron en algún momento determinado promover antejuicios contra algunos funcionarios que sí eran responsables, pero que la estructura gubernamental, ese andamiaje jurídico, político, social y económico que garantizó durante esos 30 años el sistema de corrupción e impunidad que tanto daño nos hizo y que terminamos el 2019, nos dejó libres. Parece ser que eso ha cambiado ahora. Y por ejemplo, tenemos de que es el segundo caso que tenemos de antejuicio, creo, porque el anterior fue el de los traidores de la Osa Mayor, los que se le vendieron a la embajada americana y quisieron romper la voluntad popular de constituir en una sola nueva clase política la decisión legislativa en todas sus mayorías simples, calificadas y absolutas. Hoy nos encontramos con otro problema que
A ver si tenemos tiempo de profundizar un poquito en él, pero como estamos en el plano del antejuicio, volvamos a él. ¿Por qué lo solicita la Fiscalía General de la República? Simple y sencillamente porque a partir precisamente de 1994, a la Fiscalía se le adjudicó el monopolio de la acción penal. Con esto, esa oligarquía empresarial terrorista que nos constituyó este ejército de pandilleros terroristas que ahora ya están capturados como cerca de 72,000, consideró que el ejercicio de la acción penal debería de estar en una Fiscalía General de la República, y como en esa época esta oligarquía empresarial terrorista era la que dominaba políticamente a base de maletines negros la decisión legislativa, pues ella se agenciaba al fiscal y ella juzgaba a quien quería. Yo tampoco estuve y estoy de acuerdo con ese monopolio de la acción penal. La acción penal para acusar a quienes cometen delitos, no solo en el nivel particular, sino que con mucha más razón en el nivel público, debemos de tenerlo los ciudadanos como antes de 1994. Es que los ciudadanos éramos los que teníamos la potestad precisamente de acusar cuando se cometía un delito. Claro, el primero era la víctima. Y después los ciudadanos. La denuncia pública precisamente es eso. Y la obligación de que los cuerpos de seguridad pública, el juzgado de paz en nuestras comunidades, ya no digamos el de primera instancia, pues tenían de oficio la posibilidad de instruir este tipo. No, ahora hay que esperar que el honorable fiscal pues tome la decisión de llegar a interponer una petición de antejuicio. Por el artículo 107 del Código Procesal Penal, el inciso segundo nos autoriza a cualquier ciudadano, a cualquier asociación, a ejercer la acción penal contra los funcionarios que cometen delitos oficiales, pero no obstante que eso existe, esa facultad existe para todos los ciudadanos en el artículo, que creo que 107 del Código Procesal Penal, siempre por constitución tenemos la obligación de ir precisamente hasta la Fiscalía General de la República. Entonces, quedemos de que la acción penal en este caso la ejerce el Fiscal General de la República. ¿Por qué el antejuicio? Porque es necesario irle a contar a los pares. Ahí son 84 diputados. Todos son iguales. Con base al artículo 125 de la Constitución, son funcionarios que no están ligados por ningún mandato imperativo con nadie y se supone que representan al pueblo. Entonces, constitucionalmente, los 83 diputados restantes se les adjudicó la responsabilidad de juzgar a quien era acusado por alguna razón, al grado de que, con base a los elementos generales y a lo que honestamente el funcionario acusado respondiera en el pleno legislativo, sus pares iban a decidir si en verdad la imputación es injusta y no tenía fundamento, y absolverlo en caso de que fuera así, o en caso contrario, si los 83 diputados restantes tenían la convicción de que en verdad estaba en duda su honestidad, entonces, pues, quitarle esa protección constitucional primero para después
que un órgano calificado del órgano judicial como es la Cámara Primera de lo Penal en el caso de los delitos, lo sometiera a un proceso común como una persona común y corriente. Así de sencillo es el antejuicio. Pero la oligarquía empresarial terrorista que nos impuso 30 años de corrupción e impunidad, se inventó vía reglamento interior del órgano legislativo un procedimiento que casi es un proceso que casi cuando dice que no hay lugar a formación de causa, prácticamente es una sentencia absolutoria, y si no, vean Quijano. No, eso no fue lo que quiso el constituyente. Aquí prácticamente los pares, los diputados iguales al que está siendo acusado, casi con robustez moral de prueba, es con lo que tienen que fallar. Por ejemplo, en el caso concreto que va a conocer en este momento, todos hemos conocido, especialmente instrumentalmente, y por los audios que alguien filtró pues vía las redes sociales, de que hubo un documento que aparentó un contrato de mutuo, en donde hubo un acreedor que le entregó una gran cantidad de dinero a otro para que éste se la devolviera en cuotas de cierta cantidad mínima. El problema es que inmediatamente ese mismo personaje no sabe explicar de dónde sacó esa gran cantidad de dinero. Y la cosa se le complica cuando comienzan a desarrollarse los acontecimientos y hay alguien que le sugiere elaborar con fecha trazada un acto bilateral de nulidad del mutuo que fue una falsedad. Me quedo hasta allí porque esos elementos son los suficientes para que la Asamblea, con robustez moral de prueba, pueda fallar precisamente en función del antejuicio. Porque ¿qué sucede? El antejuicio se ha convertido prácticamente en un juicio paralelo al del órgano judicial, y entonces se pretende que haya desfile de pruebas y acusadores y defensores y todo eso, cuando eso desnaturaliza verdaderamente la función del antejuicio. De esa manera, era como la oligarquía empresarial terrorista que nos impuso esos 30 años de corrupción e impunidad, defendía a sus corruptos, le garantizaba que no les iba a pasar nada si se ponían siempre al servicio de ellos. Eso terminó. Doctor Méndez Azahar, como constituyentes, ¿qué pensaron ustedes con la figura del fuero? ¿Una protección o una impunidad para que las y los diputados pudieran tener una licencia para delinquir? Explicábamos al principio de que era para proteger al funcionario público que en cumplimiento de su deber, digamos que lastimaba algunos intereses de poderes reales, y entonces estos se desbordaban en contra de él para destruirlo, y entonces el régimen estaba preparado para protegerlo. Pero desgraciadamente esto se degeneró. Llegaron malos funcionarios al servicio de esa oligarquía empresarial, y entonces ese fuero, que en principio significa inmunidad parlamentaria, se convirtió en elemento de impunidad precisamente, y se desnaturalizó y se degeneró, y por eso es que ahora estamos corrigiendo eso.
De ninguna manera inmunidad significa impunidad. Totalmente de acuerdo en el sentido de que el funcionario público que incurre en un delito oficial, porque hay que también relacionar que en principio la inmunidad era sobre los supuestos delitos oficiales, es decir, lo que comete uno en el ejercicio de su cargo. Pero en este caso concreto, que es un acto muy particular y que es un delito vulgar, común y corriente, es una falsedad ideológica y material en donde se ven involucrados personas que por ser diputados merecen todo nuestro respeto y verdaderamente deberían de comportarse a la altura de donde los puso el soberano pueblo salvadoreño cuando los eligió. Ahí hemos escuchado los audios, pues, de que desgraciadamente son personas producto del sistema cultural, especialmente para los abogados que fueron reducidos a la educación de simples operadores jurídicos, porque a partir de 1990 hay que decir de que ya no fueron abogados los que sacaron las universidades, sino que simples operadores jurídicos en donde se nota, hoy sufrimos las consecuencias precisamente de ese problema cultural en el que pues se cometen este tipo de errores, porque todos son, la mayor parte, todos son abogados los que intervinieron y han aprendido esas marrullerías jurídicas, esos artificios legales para precisamente torcer la justicia y hacer las cosas mal. Sí, seguro, fecha trazada, y entonces elaboran un contrato rescindiendo el mutuo, y ya entonces jurídicamente se entiende de que el contrato de mutuo quedó anulado, y como jurídicamente lo que se anula nunca existió, no, ya estuvo, ya resolvieron el problema. Eso es precisamente lo que tiene que evaluar la Asamblea Legislativa, simple y sencillamente, y en una simple audiencia. No deberían ni de tardarse más de 10, 15 minutos en que intervenga. Deberían de preguntarle a él si es cierto que otorgó ese mutuo y si otorgó la rescisión, y eso es suficiente para que la Asamblea Legislativa en pleno tenga la robustez moral de prueba suficiente para desaforarlo, quitarle esa inmunidad, porque no es más que un delincuente vulgar que abusó no solo de su cargo, sino que también de lo que se supone que pues tiene un título universitario y que moralmente está obligado a hacer lo contrario. De tal manera de que respondo en la pregunta que me hizo Ricardo en el sentido de que el fuero no significa que como inmunidad impunemente los funcionarios puedan cometer delitos, en principio oficiales, decía, mucho menos comunes y mucho menos cualquier otro tipo de delito, porque para eso precisamente allá por el 236 de la Constitución Política en adelante, al 247 creo, allí está la forma como es que ellos van a responder si el Pleno de la Asamblea les quita ese fuero, que solo es para las personas honestas. Para los vulgares delincuentes deben de ir a los tribunales comunes. Doctor, si la Asamblea Legislativa, el Pleno, decide que existe formación de causa y le quita el fuero, la protección al diputado Eric García, llegará y enfrentará a un tribunal de justicia. ¿El delito de falsedad ideológica en qué consiste y cuál es la posible sanción a la que el diputado se podría ver expuesto? Es precisamente la falsedad material. Es cuando de un documento, para decirlo de alguna manera, le borro y le pongo otra cosa para cambiar el contexto de lo que está escrito. Esa borrada es la falsedad material.
La falsedad ideológica ya precisamente es este artificio mental que también se materializa, primero, de otorgar un mutuo de un dinero que es inexistente. No me quiero meter en el problema de que esto trasciende al lavado de dinero y que era droga. No, no, no. El solo hecho de que este señor dice, yo no tengo ese dinero, nunca tuve ese dinero, pero hizo un mutuo en donde se puso de acuerdo con otro sujeto que dijo que lo aceptaba y los dos mintieron. Esa mentira es la falsedad ideológica. Y el otro adquiere la obligación de que se lo va a regresar en un periodo no sé de cuántos años, no importa, pero que tampoco sucede. Y hoy que se dan cuenta por las circunstancias, que lástima, yo creo que no va a haber tiempo para analizar cómo es que el soberano pueblo salvadoreño llega a tener acceso a este problema, cuando se dan cuenta que eso es una realidad, entonces viene otro diputado y le dice, no hombre, mira, arreglarlo, yo te voy a decir, yo te voy a hacer el documento, ¿cómo lo vas a arreglar? E incurren en otra falsedad ideológica, anulando el anterior documento. Entonces, todos están complicados en la comisión de un delito común, porque este no es delito oficial de que haya sido en función de su cargo de diputado, no, un delito común que parece ser que trasciende a otras circunstancias que ya complican más las cosas, como el lavado de dinero y narcotráfico. De tal manera de que así explicaría lo que es la falsedad ideológica en el sentido de que es sencillo. Nos inventamos cosas. En materia jurídica, precisamente, los abogados y notarios actuales están cometiendo constantemente ese tipo de delitos. Cuando hay notarios que le dejan los libros a los bancos para que los bancos asienten los diferentes contratos que ellos celebran y que el notario ni cuenta se da quién firma, ni cómo firma, ni cuándo firma, pero que al final dice, doy fe, ahí se está cometiendo delitos también. Pero ya esa es otra cosa que hay que corregir como consecuencia de que en una nueva constitución tenemos que refundar la patria salvadoreña a partir de destruir este andamiaje jurídico, político, económico y social de corrupción e impunidad que nos han heredado de 1990 para acá. ¿Es un delito excarcelable, doctor? Ahora ya no existe la excarcelación, ¿no? Pero lo seguimos utilizando. Lo que existe son medidas cautelares, ¿no? Y es otra aberración que precisamente otra vez la oligarquía empresarial terrorista creó ese andamiaje jurídico para favorecer a sus delincuentes, que le deja a discreción al juez evaluar si el imputado es sometido a proceso con restricción de su libertad o no. No se imaginan los litigantes cómo sufrimos las consecuencias de los jueces, que desgraciadamente tengo que hablar con todo dolor de mi comunidad jurídica que no despierta, no se sacude para cumplir con esa obligación que tiene de hacer realidad el Estado de Derecho. Hay muchos jueces que pues se toman la arbitrariedad y basta un telefonazo, ya sea para poner en libertad al que no debe poner en libertad, como para restringirle la libertad a quien no debe. De tal manera de que son medidas cautelares que quedan a criterio del juzgador si concede el juzgamiento en libertad o con la libertad restringida en prisión. A eso sí, pues comúnmente le llamamos excarcelación. Doctor, tengo que hacer un corte, pero rápidamente, ¿cuál es su lectura? ¿Se está cumpliendo el denominado Estado de Derecho en estos casos que usted ha analizado? ¿Cuál es su lectura? ¿Estamos en ese proceso realmente de ese sitial que requiere nuestra república? Bueno,
Mi trabajo desde siempre ha sido precisamente, desde 1990, ¿no? Me atreví hasta meterle ante juicio a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 4 de ellos que habían recibido dinero de una multinacional y yo tenía los cheques. Lo que hicieron fue darme orden de captura para entender que yo había abandonado el ejercicio de la acción penal y liberarlo. Lo cierto es de que desde entonces esta oligarquía empresarial terrorista lo primero que hizo fue copar con gente deshonesta los órganos fundamentales del Estado, Asamblea Legislativa, Presidencia, órgano legislativo, órgano judicial, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, y entonces pues así nos gobernaron y nos impusieron el neoliberalismo con la ley del mercado, que hicieron a un lado la Constitución de 1983, crearon un andamiaje jurídico en favor de la corrupción y la impunidad. Nuestro llamado a refundar la patria salvadoreña precisamente va orientado a que, gracias a Dios, nos ha sucedido que en este perfeccionamiento de nuestro desarrollo democrático elegimos en el 2019 a un joven líder que no nos ha fallado, y cuando nos dimos cuenta de que él necesitaba el respaldo correspondiente, se le creó una nueva clase gobernante en el 2021 y vamos para el 2024 precisamente a ratificar esto, porque necesitamos una nueva constitución. La constitución de 1983 fue tácitamente derogada en 1994 y nos impusieron las leyes del mercado. Necesitamos nuevas leyes secundarias, necesitamos revisar la legislación penal que en 1998 esa oligarquía empresarial terrorista la hizo para garantía de sus criminales. Debemos de reformar la legislación civil, especialmente la procesal civil, que en el 2010 nos metieron un código procesal civil que es, de veras, una complejidad allí en la que nos debatimos cuando litigamos y que, pues, ojalá podamos contribuir lo suficiente los que ya nos retiramos del ejercicio de la profesión de abogacía y notariado. Muchas gracias, doctor Méndez Azahar, por esta primera parte del programa, por llevarnos paso a paso con un lenguaje muy claro y entendible para todos nuestros televidentes y cibernautas. Amigos, después de este corte regresamos, no sin antes enviar una felicitación al señor Fiscal General de la República por su sabiduría, por su paciencia. Las investigaciones se desarrollan paso a paso. La Fiscalía General de la República se apoya con la investigación especializada de la Policía Nacional Civil para poder dar un golpe certero cuando se tienen ya los suficientes indicios para presentar un caso y llevarlo a sede judicial. Un trabajo muy eficiente de parte del señor Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado Montes, y su equipo estratégico de trabajo, así como el de la investigación especializada en nuestra Policía Nacional Civil. Al regresar, conoceremos y abordaremos otro tema de mucha actualidad, los juicios colectivos. Regresamos. Hacemos una pausa en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. Auris Fashion te trae lo más reciente y novedoso en ropa americana para damas, caballeros y niños. Estilos con calidad, frescura, elegancia y de moda. Accesorios y variedad de productos para ti. Auris Fashion viene con lo mejor para ti. Completa tu estilo con nuestras carteras. Las mejores opciones las encuentras aquí. Somos tu mejor complemento. En Auris Fashion combinamos prendas y creamos estilos únicos, especialmente para ti. Y si como todas no tienes nada que ponerte, es hora que marques tu estilo. Escríbenos al 6024-6584, 6024-6584 y compra en Auris Fashion, lo mejor para ti. Auris Fashion, queremos darte lo mejor a un precio sorprendente. ¿Te sientes mal de salud?
¿Resientes algún tipo de dolor? Una consulta a tiempo puede prevenirte muchas enfermedades. Y si la haces con un buen médico, garantizas que harás una buena inversión en tu salud. El Dr. Denis Joshua Alfaro cuenta con una avanzada experiencia médica, además de estudios en los mejores hospitales de Chile y Perú. Visítanos en Barrio Santa Rita, inicio calle Al Golfo, a 100 metros antes de la Unidad de Salud San Juan Nonualco. Abierto de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y domingos, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Escríbenos al 7048-9951. 7048-9951. Auris Fashion te trae lo más reciente y novedoso en ropa americana para damas, caballeros y niños. Estilos con calidad, frescura, elegancia y de moda. Accesorios y variedad de productos para ti. Auris Fashion viene con lo mejor para ti. Set de un reloj con 4 aros, 7 brazaletes y una variedad de estilos. Set de 7 esmaltes Beauty Institution. Camisas tipo polo, náutica, Old Navy, Arizona. Compra hoy mismo. Escribiéndonos al 6024-6584. 6024-6584. Con envíos a todo el departamento de La Paz. Es hora de que marques su estilo. Auris Fashion. Queremos darte lo mejor a un precio sorprendente. Regresamos a la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos en la entrevista de La Paz Times, un grupo de comunicación y de periodismo especializado. Usted puede seguir estas redes sociales para estar debidamente informado. La noticia no para en La Paz Times. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Arturo Méndez Azahar, abogado, notario de la República, docente e investigador académico, quien nos está compartiendo sus valoraciones sobre temas de actualidad en el país relacionados a las ciencias jurídicas. Doctor Méndez Azahar, el pasado 26 de julio la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley contra el Crimen Organizado y disposiciones especiales para poder desarrollar todo este proceso de los capturados durante el régimen de excepción. Los juicios colectivos, como se les ha denominado, han generado diferentes reacciones, pero por supuesto no se hacen las valoraciones históricas, antropológicas, sociológicas, tecnojurídicas. ¿Qué nos puede usted aportar debido a su amplia experiencia, conocimiento e investigación, incluso sobre temas de crimen organizado y de otros ejemplos que tenemos en el viejo continente sobre los juicios colectivos, y también cuál es la relevancia para el proceso de justicia en El Salvador? Bien, es que en principio debemos de afirmar que totalmente de acuerdo con las reformas introducidas a la ley de crimen organizado. ¿Por qué se tuvo necesidad de eso? Porque precisamente el crimen organizado es totalmente diferente al crimen individual. El crimen organizado, precisamente por eso el título organizado, necesita una organización diferente en la que los diferentes coautores, cómplices, encubridores, etcétera, en todas las categorías de responsabilidad personal, tienen una tarea a cumplir. Y a eso precisamente es que se da en el caso del crimen organizado de la pandilla, el que un menor de edad, por ejemplo, se dice que es injusto castigarlo
cuando él solo informaba la presencia de policías. Es que a partir del acto supuestamente inocente del niño, no tiene mayor trascendencia. Pero se complica la cosa cuando ese aviso garantiza la impunidad de quien está ejecutando un delito mayor. Esos son los postas. Las personas que de alguna manera sirven de correo, la persona que llega a cobrar la extorsión y la lleva a un lugar determinado en donde es un centro de acopio que se lleva a otro lugar en donde ya está evidenciado que son millones de millones lo que se ha ahorrado la población salvadoreña ahora que todo ese aparato de crimen organizado está en la cárcel. A mí me ha llamado siempre mucho la atención que a dónde va a parar precisamente todo ese dinero. Porque miren, de los 72,000 pandilleros terroristas que están presos, todos tienen las características de paupérrimos, de pobres. Es gente humilde, de las clases más humildes de nuestra sociedad. Es gente del sector rural. Pero ellos han tenido la capacidad de sustraer ilícitamente millones de millones de millones que son ganancia para alguien, para algunos otros. Esa es la oligarquía empresarial terrorista que debemos de combatir y también meter en el SECOT. A esos no hemos capturado todavía ninguno. Entonces, con estas ideas primarias, el problema del crimen organizado es que necesita una legislación ad hoc en donde esa actividad individual de cada elemento de esa organización no quede ninguna duda que es un agente de coautoría y entonces pues merece una condena como tal. Claro, es una condena colectiva. Claro, la oligarquía terrorista, empresarial terrorista que con sus diputados en la Asamblea Legislativa defienden la tesis de que dentro de los 72,000 hay 70,000 inocentes, libérenlos ya. Las ONGs internas, las nacionales como las internacionales, que se está abusando, que nos estamos convirtiendo en dictadura, que etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que ellos defienden a sus criminales y cómo que no los van a defender si son los que en principio votaban por ellos, pues. Y en segundo momento son los que ejecutaban todos los crímenes desde la extorsión hasta el crimen complejo del narcotráfico, trata de blancas, etc. Y eso era en beneficio de una pequeña oligarquía empresarial terrorista que todavía anda libre. Y que más o menos sabemos quiénes son, pero todavía está a nivel popular. Entonces, la legislación actual supera todos esos prejuicios, voy a decir, y este término tiene una razón de ser, todos esos prejuicios de que no se podían juzgar de otra manera. No, totalmente falso. Si nuestra legislación de siempre, aún con todas las reformas de 1998, que se creó esta nueva legislación penal precisamente para proteger al crimen organizado, supuestamente, no pudieron evadir el hecho que existe en el Código Penal el artículo 38, pues. Allí está el principio de que no solo en nuestra legislación penal se persigue el delito cometido por una persona natural, sino que se persigue también cuando pertenecen a personas jurídicas. Y también en organizaciones de hecho, porque las ONG son personas jurídicas, pero cuando las pandillas se organizan, esa es una organización como una ONG, pero como no puede tener categoría jurídica, entonces son asociaciones de hecho. Relacionábamos cuando tratábamos el tema del antejuicio y del fuero, y que no era que inmunidad no significaba impunidad y por eso
los pares deben de fallar con base a robustez moral de prueba y no andar pretendiendo ser un proceso paralelo al de que desarrolla el sistema judicial, el órgano judicial. Decíamos de que en nuestra legislación existen los elementos suficientes para juzgar. Lo que pasa es de que, perdónenme los operadores jurídicos que tienen título de abogados de esta época y perdónenme los jueces, pero desde 1990 las universidades fueron privatizadas, hasta la nacional fue privatizada. Tiene el título nada más de nacional, pero funciona como una entidad privada. Resulta de que a nosotros, cuando veíamos derecho penal, se nos enseñaba la teoría, por ejemplo, la teoría finalista, la teoría del riesgo y la teoría de la conducta individual como las que nos orientaban a cómo deducir las responsabilidades correspondientes, las responsabilidades penales de las diferentes formas de crimen. Y precisamente la primera de las teorías implica el hecho del esfuerzo de querer recabar la prueba necesaria para demostrar que el que le disparó a alguien y lo asesinó es fulano de tal. Y entonces hay que ver en dónde estaba, cómo se ubicó, el arma que ocupó, el tiro que amartilló con el arma y que luego el proyectil fue a caer en el cuerpo de una persona que porque le pegó en el corazón se murió. Esa es la primera de las teorías en donde se han quedado atrapados los diferentes pensamientos jurídicos. Pero fíjense de que en nuestra legislación constitucional y penal existe precisamente la teoría de la responsabilidad sin culpa, que precisamente se escapa de esa complejidad jurídica de querer demostrar quién jaló el gatillo y que ese que jaló el gatillo fue el tiro que mató al fulano. Bajo la teoría de la responsabilidad sin culpa, responde el propietario, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, el propietario del bus. Es decir, de que ya no solo son responsables los que ejecutan el acto constitutivo del tipo del delito que prevé la legislación penal, sino que también por derivación existe la posibilidad de deducirle responsabilidad, y esto es en materia civil, no en materia penal todavía, pero lo pongo como ejemplo porque es el que se conoce, precisamente en función del beneficio que alguien recibe en el ejercicio de una actividad lícita, pero que a través de otra persona ocasiona un daño, que puede ser constitutivo de delito por imprudencia, como el caso de los homicidios en los accidentes de tránsito. Esa es la teoría de la responsabilidad sin culpa. Pero también dentro de nuestra legislación constitucional y penal está previsto precisamente, con base a la teoría del riesgo, la responsabilidad delictual de quienes perteneciendo a una organización y precisamente con responsabilidades de dirección son tan responsables como el autor material del delito. Creo de que nos va a servir mucho el ejemplo de la muerte de los jesuitas, porque es algo que ha estado en primera línea en el pensamiento de los salvadoreños. Y con base a la teoría del riesgo, el responsable principal es el presidente Cristiani. Porque él es el presidente de la República. Porque él es el comandante general de la Fuerza Armada. Porque bajo su responsabilidad funciona la Fuerza Armada. De esa manera,
en función de la teoría del riesgo, él tiene la responsabilidad de que ninguno de esos elementos cometa un delito, ejecute un acto lesivo de los derechos de los ciudadanos, porque la finalidad de la existencia de esas instituciones es para cumplir la parte dogmática de la Constitución del artículo 2 de proteger en su vida, en su patrimonio, en su honor a todas las personas. En este caso, ahí se han complicado de que Cristiani, que él a lo mejor no tuvo nada que ver y que a lo mejor ni le consultaron, que a lo mejor no... No, es que él responde porque era el presidente de la República y el comandante general de las Fuerzas Armadas y debería de cumplir y cuidar que se cumpla toda una organización que responda para hacer el bien, no para matar a nadie. Es precisamente en la teoría del riesgo que asume la responsabilidad de lo que pueda suceder quien dirige una institución, quien dirige una organización, sea jurídica o sea de hecho. No hay ningún problema. Se van todos. Allá en el Código Procesal Penal, en el Código Penal, artículo 38, son responsables, cuando un delito se comete a través de una persona jurídica, son responsables los miembros del órgano colegiado que tomó la decisión de ejecutar ese acto. Ah, no, aquí oí a los pobres diputados, no de esta época, sino que del anterior, afirmar de que como era un delito cometido por persona jurídica, entonces no había cómo deducir responsabilidades. Falso, totalmente falso, de falsedad absoluta. Responden, según nuestro Código Penal, los miembros del órgano máximo de decisiones que precisamente acordó realizar eso. Y responden también a los que, habiendo sabido de que se iba a cometer ese delito, no se separaron de ese cargo. Por ahí por la Constitución anda algo, dejamos algo relacionado con el órgano precisamente, el órgano ejecutivo, en donde el presidente toma la decisión y se lo ratifica el ministro. Precisamente se lo ratifica el ministro porque comparte la responsabilidad. Y si no está de acuerdo el ministro con lo ordenado por el presidente, debe de separarse inmediatamente de su cargo. Voy al crimen organizado. En base a la teoría del riesgo, pues ya teníamos la legislación, pero como andan queriendo buscar al ejecutor material de cada hecho, eso es materialmente imposible. En el crimen organizado, especialmente en las estructuras de hecho, tuvieron necesidad de esta reforma y por eso es que están bien hechas, porque están acordes al resto de la legislación salvadoreña, tanto constitucional como penal, tanto como Código Penal como de Código Procesal Penal. Porque precisamente ellos, a través de sus estructuras, y conste, no actúan en grupos, sino que actúan individualizados hasta de diferentes lugares. Pero para saber que son del mismo equipo de crimen organizado, se tatúan. Entonces decía de que las marcas en el cuerpo humano significan que son parte de la organización que se está juzgando. Y eso es elemento suficiente para que lo que han ejecutado, los actos delictivos que ha ejecutado esa organización, responde toda la organización. Así se resuelve el problema de carácter jurídico y por supuesto que en esta parte sí está funcionando el Estado de Derecho, ¿no? Porque a estas personas se ha recurrido por parte del órgano ejecutivo, pero más que por parte del órgano ejecutivo, es el legislativo el que está asumiendo la responsabilidad de mantener el régimen de excepción bajo el cual esta circunstancialidad especial permite hacer este tipo de juzgamientos. Y por eso
es que tenemos 72.000 personas que por más que griten y armen a la araca la oligarquía terrorista, empresarial terrorista a través de sus diputados y a través de sus conectes nacionales e internacionales, por más que protesten, estamos dentro del Estado de Derecho en base al régimen de excepción en principio. Pero después estamos bajo el Estado de Derecho cuando estas personas son sometidas precisamente a los tribunales correspondientes y allí son juzgados con base a esta nueva normativa característica que se les aplica al crimen organizado, y ese esfuerzo de esta nueva clase política gobernante liderada por el presidente Bukele es grandioso. Este esfuerzo que está realizando esta gente por querer hacer las cosas con base al Estado de Derecho, precisamente les da el respaldo moral para que no se preocupen, porque si nacionalmente nosotros ya les dijimos con nuestros votos que no solo los elegimos para eso en el 2019-2021, sino que los vamos a ratificar en el 2024, que se sientan tranquilos, porque ustedes están cumpliendo lo que con el voto libre, directo, igualitario, secreto, el soberano pueblo salvadoreño les ha ordenado, de pacificar nuestro país, de rescatar el principio de la seguridad pública, de meter a preso a estos 72.000 pandilleros terroristas, y el resultado lo tenemos y es factible, es evidente. Tenemos ya casi 400 a 500 días sin homicidios. Tenemos el reconocimiento mundial que hemos vuelto a ser una sociedad pacífica. De tal manera de que, bien hechas las reformas del crimen organizado, está dentro de toda, cubierta con la teoría jurídica, estamos dentro del Estado de Derecho en esta parte, porque en la otra pues ya anunciábamos de que vamos a proponer oportunamente desde las reformas constitucionales para rescatar nuestra patria salvadoreña a 200 años de independencia. Estimado doctor, básicamente cuando hablamos de autoría dentro del crimen organizado, en la doctrina alemana, española y esa doctrina que llega a nuestro continente, se reconocen tres tipos de autoría: el autor directo, los coautores y el autor mediato, conocido como el hombre de atrás. ¿Qué opinión le merece esta propuesta del señor presidente de la República por medio del señor ministro de Justicia y Seguridad, el licenciado Gustavo Villatoro, que ha sido aprobada para sancionar, capturar y condenar al denominado hombre de atrás, a esos cobardes dirigentes, cabecillas que han ordenado crímenes atroces contra la sociedad salvadoreña, homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones y otra variedad de su menú delictivo criminal, y que ahora por primera vez se está sancionando a ese miembro de la estructura que usted definió al referirse al crimen organizado. ¿Cómo recibe esta reforma de sancionar con un tercio adicional a la pena máxima hasta con la posibilidad de 60 años de condena? Es que precisamente, insisto, ¿no? Comprendo a las nuevas generaciones, comprendo a la nueva clase política, que por su limitación, formación educativa, especialmente en la jurídica, creemos de que solo con base a la teoría causalista debemos capturar al ejecutor material del hecho. Eso es totalmente falso. Usted tiene en el Código Penal las diferentes categorías de responsabilidad en cuanto a las personas. En primer lugar están los coautores, ok, de acuerdo, conforme a la teoría causalista. Pero en segundo lugar están los coautores, los mareros que para violar a una niña le tenían sujeta de los brazos para reducir a la impotencia.
pero también son coautores. Aquí vienen los mediatos, inmediatos y todas las categorías. Aquel que llevó a la niña al lugar en donde fue violada por los mareros. De tal manera de que, en base a la teoría causalista, sí existe un esfuerzo por demostrar de conseguir la individualización de la responsabilidad de cada uno, y eso es lo que está exigiendo precisamente la oligarquía empresarial terrorista a través de los diputados que le eligieron los pandilleros terroristas. Y crean una serie de confusiones. No, señor. Estas reformas, precisamente a iniciativa de ley del órgano ejecutivo a través de su ministro de Seguridad, también encajan dentro de la teoría finalista, el fin último para el cual las diferentes categorías, autores, coautores, encubridores, cómplices, en toda la forma, en el crimen organizado, sin la ejecución de esos actos que para la teoría causalista son circunstanciales y merecen hasta una pena mayor, en el crimen organizado debe ser pena igual. Porque sin el concurso de esas conductas, el resultado final, y aquí entra la teoría finalista de la responsabilidad penal, el resultado final es la comisión del delito. ¿Cuál? La extorsión. En donde yo tengo, el que llega a recoger la extorsión, tengo un posta que me está avisando que no hay policías en la comarca. Y conste, como no se beneficia personalmente el que cobra la extorsión, sino que se lo lleva a otro, entonces ¿qué categoría tiene? No, todos, absolutamente todos. Los que realizan una actividad, aquí sí, perdónenme, pero lo voy a llevar al extremo, con una simple mirada es suficiente para la ejecución de un acto colectivo, que para el resultado conforme la teoría finalista de la responsabilidad penal, todos son responsables como coautores, porque en la ausencia de uno de ellos, precisamente se derrumba la comisión del delito. De tal manera de que en lo que a mí corresponde, creo que ni eran necesarias las reformas, pero como tenemos esa limitante cultural de querer solo trabajar con base a la teoría causalista, no, señores. Está la teoría de finalista y la teoría, por último, del riesgo para deducir responsabilidades materiales, y todas ellas funcionan perfectamente en materia de crimen organizado, y lo explicaba pues con la responsabilidad de Cristiani en la muerte de los jesuitas, de por qué él tiene categoría de coautor, junto con el alto mando que tomó la decisión y junto con los ejecutores materiales, porque solo se ensañaron con el soldado que le pegó el tiro a Ayacuría, ¿no? De tal manera de que, totalmente de acuerdo, es procedente y estamos dentro del Estado de Derecho, no tengamos ninguna duda, y así debemos enfrentarnos a la comunidad, no solo nacional, sino que a la comunidad internacional, que es la que anda más perdida que la oligarquía empresarial terrorista salvadoreña, que es verdaderamente la que está preocupada porque vamos tras ella. La Asamblea Legislativa en su última sesión plenaria, con 67 votos a favor, 6 en contra y abstenciones de la oposición, aprueba la 17ª prolongación del régimen de excepción. Usted, en su calidad de abogado, notario, investigador, docente académico, un hombre que ha formulado leyes, un hombre que ha ido hasta las altas esferas de la Corte Suprema de Justicia con diferentes recursos, amparos y una serie de argumentos tecnojurídicos. ¿Cuál es su opinión, doctor? ¿Está a favor del régimen de excepción, de esta nueva prolongación? ¿Y cuál sería, si está a favor, hasta cuándo debería de continuar esta prolongación? Los indicios, son los que definen políticamente y jurídicamente, por supuesto,
en la forma como debe reaccionar el funcionario público, en este caso el órgano ejecutivo con su presidente de la República y sus respectivos ministros, que son los que tienen la iniciativa de ley, como con los diputados. Es que también la Asamblea Legislativa es la principal responsable de el régimen, de decretar el régimen de excepción, ¿no? Pero por la información y por el desarrollo de las actividades materiales, no hay duda que se fortalece mucho más cuando es a petición del órgano ejecutivo, porque es el que está precisamente conociendo el avance que va teniendo este combate. Porque este es un elemento en todas las actividades del Estado, ¿no? Si empezamos ya a reclamarle de que siendo que el problema de la seguridad con 72,000 terroristas pandilleros presos, pues hay que entrarle al problema económico, pero eso va a ser al 2024, en donde que no se nos olvide al soberano pueblo salvadoreño, especialmente al cuerpo electoral, que ya vimos de que somos como 5.400.000, que debemos ir a votar masivamente el 2024 para precisamente ratificar a esta nueva clase gobernante y pedirle que que cambiemos la situación económica, pero eso va a ser del 2024 para allá, porque ahorita todavía sigue pendiente el tema de la seguridad pública. Decíamos de que hay de 400 a 500 ya días sin homicidios a partir de marzo del 2022. Qué bueno. Pero eso no significa de que ya terminamos con todos los pandilleros terroristas. Vean el ejemplo de Nueva Concepción, que de repente resultó. Vean el problema ahora de Cabañas. Es decir, de que tenemos como bajo control de alguna manera el fenómeno del crimen organizado, pero no lo hemos eliminado. Y de eso, como soberano pueblo salvadoreño, debemos estar conscientes que necesitamos ese régimen de excepción, porque ese régimen de excepción solo es para ese crimen organizado. Si a la gente honrada, a la gente honesta, no nos perjudica absolutamente en nada. Si los que están afligidos es esa oligarquía empresarial terrorista que debe ser capturada, porque ya van llegando donde ella. Ya vamos a capturar precisamente los pandilleros terroristas operativos, porque ahorita solo se está atacando a nivel operativo. Pero a nivel intelectual y a nivel del principal beneficiario de ese crimen organizado, todavía falta. Con esto, don Ricardo, pues indico de que el crimen, el régimen de antejuicio, de combate al crimen organizado, debe continuar hasta cuando la sociedad salvadoreña se sienta libre de ese flagelo criminal. De tal manera de que, y esto no es de que me esté pronunciando ahorita, desde que se dio en el 1 de marzo yo sabía de que esto no iba a ser fácil cuando se dieron las características con las cuales estalló este problema. Pero gracias a Dios, Dios da caminos torcidos para después enderezarlos. Lástima el sacrificio de esos 87 salvadoreños que murieron ese 26 de marzo, pero el crimen organizado era no solo al servicio, una entidad salvadoreña al servicio de, no de la extorsión, tal vez la droga, decíamos, la trata de blancas, el crimen organizado, especialmente de esa oligarquía empresarial terrorista, junto con la Embajada de Estados Unidos, ha pretendido darnos golpes de Estado. El golpe de Estado de la Osa Mayor es una realidad. Lástima que no va a haber tiempo para explicar un poquito cómo entendemos el fenómeno actual de este agente de seguridad directo de Casa Presidencial, de cómo y por qué denuncia. Esto venía a desestabilizar precisamente a nuestro gobierno, porque saben que el 2024 el soberano pueblo salvadoreño, si hay elecciones
libre en donde pueda ejercer su voto directo, igualitario y secreto, va a ratificar esta nueva clase gobernante. De eso no nos queda ninguna duda. Esto no es simplemente el de un diputado que incurrió en falsedad ideológica y la otra que le dijo cómo corregirlo y la otra que lo unta con problemas. No, no, no. Esto tiene cola. Y por eso el presidente de la República, con mucha sabiduría, advirtió: no metan las manos al fuego por nadie. Se está investigando. Esto es solo el principio. No, ya salió que una de las diputadas era la que anduvo conquistando 25 diputados de Nuevas Ideas para, como en el antaño, la Embajada de Estados Unidos me destruyó a mí el partido político al que pertenecía, financiando a un militar para crear otro partido y llevarse 9 diputados nuestros. Después rompió la Democracia Cristiana con el MAC, después rompió hasta Arena con la Glorita Salguero Gros, no me acuerdo cómo se llama, con Hugo Barrera, Patria Libre, etcétera. Esa ha sido una práctica de los Estados Unidos y por eso es que yo le he advertido a través de Twitter a los funcionarios actuales que tengan cuidado, que los gringos son malditos y traidores. Ellos siempre, nosotros les derrotamos las reformas estructurales que nos impusieron con represión masiva y nos mataron 80,000 salvadoreños. Ese acto que nosotros ejecutamos nos costó que en 1990 todos los nosotros saliéramos de la escena política y nos impusieron a Cristiani con el neoliberalismo y con las leyes del mercado, haciendo a un lado la Constitución, derogándola con las reformas de 1994. Nos impusieron las pandillas, estas que están presas ahora, y nos mataron, parece que van por 120,000 muertos los contabilizados. Entonces tengamos mucho cuidado. Los gringos tienen intereses. Está bien que vengan como Chucho Faleado ahí queriendo congraciarse y todo, pero nosotros ya tenemos una ruta trazada. Tenemos un líder como el presidente de la República que va muchos años luz adelante de los gringos y tenemos una nueva clase gobernante que cree en él y está aprendiendo de él, y vamos a ratificarlos el 2024 porque el presidente de la República debe también cumplir con la obligación de crear nuevos líderes como él. De tal manera de que, concluyamos, el peligro sigue latente. Y yo me atrevería a asegurar de que el régimen de excepción debe continuar aún más allá del 2024. Porque esto nos permite combatir esa organización criminal, y es que no solo es nacional, y ustedes creen que por gusto todos los pueblos, todas las clases oligárquicas latinoamericanas están cuestionándonos por el combate al crimen organizado, porque ellos tienen su crimen organizado. Miren, acaban de matar al candidato de Ecuador. Gente como Lula, yo nunca me imaginé que había claudicado en sus principios. Miren Boric con Chile, mire Portillo con Perú. Vean todos los países latinoamericanos con oligarquías empresariales dedicadas al crimen organizado. Y ven en nosotros los salvadoreños un mal que deben combatir. Los salvadoreños estamos en un problema, el soberano pueblo salvadoreño hemos alcanzado un nivel histórico que nos complica, porque la oligarquía empresarial mundial globalizadora que nos quiere imponer una nueva forma de neocolonialismo, de neofeudalismo, de lo que quieran, vía financiera, ven en El Salvador un mal ejemplo de democracia. Porque ven que a base del voto libre, directo, igualitario y secreto elegimos un presidente que, bueno, no tengamos temor en decirlo, pareciera que es el elegido y está cumpliéndole a su pueblo.
y como pueblo estamos sirviéndole de ejemplo a la humanidad de que podemos ser libres. Mire el golpe de Estado en Nigeria, pues. Otra vez los pueblos imperialistas queriendo desnaturalizar a la humanidad. El Salvador, sintámonos orgullosos, somos un ejemplo de democracia para la humanidad, que si logramos transmitirle nuestra experiencia, va a ser la liberación de la humanidad para el resto del siglo. Doctor Arturo Méndez Azahar, agradezco su contribución, su tiempo, que haga un espacio en su agenda para poder brindarnos una orientación, su opinión, sus valoraciones sobre diferentes temas jurídicos y que siempre tiene esa capacidad de poderlos llevar a una situación que ilustre y que sea comprensible por toda nuestra audiencia. Que Dios le bendiga, muchas gracias por su apoyo y continuaremos siempre buscando sus valoraciones en diferentes temas. Muy amable y le dejo este espacio para su despedida de toda nuestra teleaudiencia y ciberredes de La Paz Times. Gracias, Ricardo, y gracias a La Paz Times, gracias a todo el equipo de trabajo por este esfuerzo, verdaderamente, pues, gracias por esos conceptos hasta inmerecidos, pero no somos más que un ciudadano tratando de ubicar en el contexto histórico actual al soberano pueblo salvadoreño, que estamos conscientes de nuestra responsabilidad, ya no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Sintámonos orgullosos, Ricardo, La Paz Times y todos los comunicadores, sintámonos orgullosos. Somos un ejemplo de democracia para el mundo. Los gringos nos están combatiendo porque nos ven con un mal ejemplo, pero el resto de la humanidad, los países del tercer mundo, ven una esperanza en nosotros. Y ahí tiene que en cualquier problema en que se ven envueltos, se refieren a nosotros y por qué los salvadoreños sí están resolviendo su problema de violencia y de seguridad. De modo de que por algo nos llamamos El Salvador, por algo nuestro patrono que acaba de celebrar sus fiestas patronales, el divino Salvador del mundo, tenemos el privilegio de esa denominación y le estamos haciendo honor. Vamos a salvar la humanidad. Gracias, Ricardo, gracias La Paz Times. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias al doctor Arturo Méndez Azahar, que Dios bendiga su vida, sus proyectos y que continúe siempre haciendo esa labor de patriota. Y a usted, amigo televidente y cibernauta, le invito a que visite nuestras multiplataformas de redes sociales. ¿Usted quiere saber qué está haciendo Medardo Alfaro en la República de China? Conéctese a cualquiera de estas multiplataformas donde todo el día se está compartiendo contenido con una producción excelente desarrollada por nuestro equipo de comunicadores y de diseñadores gráficos que están tratando de llevarle a usted en resumen cuál es la actividad de Medardo Alfaro en la República de China. Manténgase informado, manténgase al día en cada una de las emisiones de nuestros noticieros y por supuesto la noticia siempre está a través de las multiplataformas de redes sociales. Que Dios le bendiga, que le siga prosperando. Hasta la próxima. Dentro de poco regresamos con usted en otra interesante entrevista. Ya sabe, los temas importantes, de actualidad, lo novedoso para la gente y hasta lo trivial, que de pronto puede ser muy interesante. Lo abordamos aquí en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital.